Nacional. Fundación Colegio de Escribanos de la Capital Federal. Centro Médico Santa Fe. Una saludable elección. Editorial Astrea. Lavalle 1208. Teléfono 382-4203. Centro Vox. Un centro gráfico integral al servicio de la comunicación. PAC Seguridad, Sociedad Anónima. Alto nivel de seguridad para usted y su empresa. Carrera de abogacía en la Universidad Argentina de la Empresa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, hoy quería agradecerle al Derecho un afiche que ellos hicieron, tuvieron esa gentileza para con el programa, y me pareció oportuno mostrárselos a ustedes para que lo vieran y leérselo, ¿no? Como podrán observar, el afiche dice Derecho y Justicia, el nombre de nuestro programa, un programa orientado a la educación cívica, al esclarecimiento jurídico y el análisis de temas vinculados a la administración de justicia. Y dice posteriormente los horarios, el auspicio del derecho. Creo realmente que este afiche es representativo de lo que tratamos de lograr con el programa. Bueno, muchas gracias, doctor Polotto, y muchas gracias a la gente del derecho, al licenciado Castejón también especialmente. Bueno, muy bien. El tema que hoy vamos a tratar será el de la propiedad o dominio de los automotores. Un tema muy interesante a mi criterio, un tema, le diría, de gran actualidad, dada el gran incremento que ha tenido la plaza automotor, el parque automotor, ¿no? En los últimos años, de 90.000 automotores que se producían en el año 90, hoy en día se están produciendo de manera anual 500.000 vehículos. Esto ha producido, lógicamente, un incremento de la posibilidad de conflictos judiciales. Otro argumento que hay que agregar para analizar con detenimiento este problema es que ha cambiado la jurisprudencia. Hay una nueva ley y una nueva doctrina y una nueva jurisprudencia en esto, sobre todo en lo relativo a la inscripción. Hoy en día la inscripción de los vehículos es fundamental. Para estar tranquilo cuando uno vende un vehículo, no basta solamente, ya nos explicará nuestro invitado, el simple boleto, la simple inscripción de que el adquirente se hace responsable por cualquier problema que hubiere. Bueno, nos acompaña el doctor Omar Luis Díaz Solimine. ¿Cómo está, doctor? Estamos muy bien. Bueno, yo creo que el tema de hoy va a ser de gran utilidad para la gente. ¿Por qué no nos explica? Empezamos con el tema de la registración, si a usted le parece bien, es decir, la compra de un vehículo debe inscribirse en un registro. Así es. Sencillamente quería empezar diciendo que, a propósito de la registración, ¿no? Que uno se acostumbra a ver las cosas viéndolas, digamos, en lo que son los inmuebles y las cosas muebles, ¿no es cierto? Es decir, uno ve una casa y sabe lo que significa un inmueble. Las cosas muebles, las que se pueden desplazar o las que se desplazan porque una persona así lo quiere hacer, pero también hay una categoría de bienes que se podrían distinguir en bienes registrables y no registrables, que es una categoría nueva en proporción a la historia del derecho, pero sí es importante en esto tener en cuenta que con esta categoría, si tenemos bienes registrables, ya un poco nos tendríamos que apartar de lo que son inmuebles y cosas muebles para ver cuáles son las cosas que se registran y cuáles no. Con lo cual podemos agrupar entre las registrables. Sabemos que los inmuebles son registrables desde hace largo tiempo, pero se van sumando por su valor económico otros bienes con el transcurrir del tiempo, como ocurrió con los caballos de carrera o antes con las aeronaves, con los buques y con los automotores. En realidad, de bienes muebles está esa categoría. Dentro de las cosas muebles, por ejemplo, acabo de enumerar las más recientes, pero
El automotor, creo que es la primera cosa mueble que tomó la categoría de registrable. Y esto, desde el punto de vista jurídico, le da un carácter especial. Cuando uno no conoce el tema, ve un automotor, un auto por la calle, comúnmente porque tiene, digamos, un tacho o un papel que indica que se vende el auto, piensa uno que va y lo adquiere directamente, lo compra, le paga el precio al que lo vende, y con esto ya es propietario, ya es dueño, ya uno piensa el auto ya es mío. ¿Cuáles son yendo a ese tema, doctor, cuál sería la posición del comprador y del vendedor también? ¿Cuáles son los trámites que necesariamente tienen que hacer ante una operación de compraventa? Para poder explicar esto nos tenemos que remitir al decreto de automotores. Evidentemente, cada uno de estos bienes que yo acabo de explicar, que son registrables, tienen una regulación especial, o sea, una ley, o en este caso el automotor es un decreto ley 6582 del año 58, que ha sufrido diversas modificaciones hasta un texto ordenado. Realmente es un decreto ley corto pero complejo por las sucesivas modificaciones que ha tenido, y en ese decreto ley se establecen las condiciones o los requisitos que debe reunir, que deben, mejor dicho, los trámites que deben realizarse para poder considerar que una persona ha adquirido la propiedad de ese automotor. El artículo 16 de este decreto ley establece algunas pautas, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que contar con la documentación del automotor como primer elemento. La documentación, es decir, hablar de documentación es hablar de la cédula verde y del título de propiedad, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que hacer lo que se podría denominar la verificación física del automotor. Esto es, si tomamos en cuenta que si hablamos de que el automotor es una cosa registrable, obviamente tiene algún elemento de registración. ¿Cuál es ese elemento? Son dos en el automotor: el chasis, que tiene un número, y el motor, que tiene otro número. Por supuesto que hay otras piezas que están numeradas, no sé más, falta uno que mirar un automotor para ver que si la caja de cambio está numerada, pero desde el punto de vista registral, o sea, chasis y motor. Chasis y motor. Estos dos elementos, los números que son puestos por el fabricante, constan en ese título que uno debe tener a la vista. Y debe coincidir el número del título con el número, por ejemplo, del chasis. Ahora, esa verificación, usted habló de la documentación. Yendo prácticamente, quiero comprar un vehículo. Sí. Le pido al titular que me exhiba la documentación. Posteriormente, si yo no puedo verificarlo, tengo que ir a un lugar determinado para verificar eso. Así es. Cuando yo expliqué que uno verifica el número, es una apreciación a simple vista. La verificación también exige un requisito técnico porque debe realizarse ante el organismo de control, que es la planta verificadora. Exacto. En la capital federal en este momento funciona una planta en la calle La Carra, por Floresta, es decir, y Oro y Cerviño no es más que históricamente. Hasta hace poco funcionaba y creo ya no está funcionando más. Ahora es una. Sí. Entonces, que está a nivel nacional, es tanto la Policía Federal como Gendarmería están habilitados, tienen puestos de verificadores en todo el país, fundamentalmente Policía Federal, pero sin embargo es la única autoridad que puede verificar que los números puestos en el chasis o en el motor son legítimos. Y le dan una constancia, les piden una constancia. Y les piden una constancia que es un certificado, un formulario, digamos así, donde consta que está verificado ese automotor. Esta verificación puede hacerla el propietario o no, puede hacer cualquier persona. También, si uno no conoce, no tiene una relación de confianza con la persona a quien adquiere un vehículo, también hay que tomar precauciones con este tema, porque se han falsificado documentos de verificación. Entonces, cuando el adquirente, cuando quiere comprar el automotor, le exhiben un certificado, mejor dicho, un formulario de verificación que es falso. No, lo importante es que el adquirente, el presunto, el interesado en comprar, concurra personalmente o con el vendedor a verificar el automotor antes de concretar la venta.
Exactamente. Sí, o sea, verificarla, y aparte de verificar la documentación, doctor, yo entiendo que habría que apersonarse en el registro, la seccional del registro pertinente, para también verificar que esa documentación es verdadera, es auténtica y está inscrito a nombre de quien está intentando venderlo. Exactamente. O sea, pedir un certificado de dominio, como sería título en el tema inmobiliario. Claro, o sea, yo dije, como primer requisito hacía falta recabar la documentación original, es decir, perfecto, cédula verde y el título. Evidentemente, tanto la cédula verde como el título tienen que estar a nombre de la persona que quiere vender el automotor, claro, porque es el verdadero dueño. Porque, ¿qué ocurre? Entramos en el tema hablando de los requisitos, ¿no? Vamos a terminar con los requisitos, pero hay un tema muy importante después, que es cuál es el efecto que produce este sistema registral. Dijimos que se requería documentación original y lo que se llama verificación física, es decir, el establecimiento de que esos números de chasis y motor son legítimos. En tercer lugar, es necesario, o sería necesario, esto nunca en la práctica no se cumple, lo que se llama verificación jurídica, que consiste en requerir un certificado de dominio, ¿no?, al registro de propiedad, registro seccional donde está radicado el legajo del automotor. Habría que pedir un certificado de dominio para determinar que los datos volcados en la documentación que yo tengo a la vista, que son la cédula verde, como dije, y el título, mantienen su vigencia hoy. Claro, que no lo vendió anteriormente. Claro, porque ¿qué pasa? Además de que pueda llegar a ser falsa esa documentación, es decir, la cédula verde y el título, esos documentos reflejan una verdad histórica, la verdad por la cual fue expedido en el momento que figura en el propio, que surge del propio documento. Ahora, con todos estos requisitos, el auto ya no lo compré, se lo vendió a otro, es el miedo. Entonces, sería bueno recomendarle a la gente que mientras tanto pueden realizar una simple reserva del vehículo mientras se realiza toda esta operatoria, todo este íter, es decir, concurrir al registro, concurrir a hacer la verificación física, como usted explicó, la verificación jurídica, y después concretar la parte más importante que usted nos explicará seguramente, que es la parte de inscripción, la transferencia. La transferencia que se realiza, es el último paso, con una minuta, que es un formulario que se denomina 08, donde ambas partes firman, que pueden firmar ante escribano, certificando la firma, o ir directamente. Si las dos partes van directamente al registro seccional, en el momento prácticamente hacen el trámite. Lo que quiero aclarar son dos temas importantes. ¿Cómo no, doctor? Que este formulario 08 no es un contrato. El formulario 08 es el instrumento para poder realizar la transferencia dentro del registro, o sea, en un orden registral. El contrato es lo que en forma personal une a las partes, que puede ser una compraventa, una permuta, digamos así, un trueque entre las partes por un auto. Ese es un tema que se ve generalmente reflejado en un boleto común de venta. Claro. Ese boleto de venta no tiene un valor registral. Ahora, la gente se queda tranquila cuando firma ese formulario 08, se certifica la firma del vendedor o los vendedores y se lo entrega al comprador, pero yo creo que el vendedor tiene que verificar que fue inscripto ese certificado 08. Lo ideal sería concurrir a la seccional del registro de la propiedad automotor, ¿no? Claro, claro. Pero si no concurre, al poco tiempo verificar si ese formulario 08 fue inscripto, porque tal vez el vendedor lo firmó en blanco y después está esperando venderlo a su vez, como pasa con muchos intermediarios, hay que aclararle a la gente, y no lo escriben más. Y ese es el problema. Claro, es el problema que se le presenta al titular registral, al dueño. Porque sigue figurando el vendedor, sigue figurando en el registro como titular registral. Pero antes de abordar este tema, me quería aclarar un punto del anterior. Doctor? Quizás no quiero, llenar a la gente de datos de todo lo que hace falta, para que uno se asusta para adquirir un automotor usado. Yo creo que lo más importante, antes de entregar una suma de dinero, aunque sea en concepto de seña, es hacer la verificación física del automotor. Porque esto es lo que, cuando uno hace una compraventa, lo que más problemas trae es esto. Ah, eso en sede judicial han podido verificar eso. Sí, porque en la sede penal ha habido y hay, pero muchos problemas sigue habiendo todos los días. O sea que con los famosos autos mellizos. Exacto. Entonces, el problema es que si a mí yo le quiero comprar a usted su auto, y porque me gusta el auto,
yo creo que podemos perder 2 o 3 horas, que no es mucho tiempo, pero sí ganamos en tranquilidad, por lo menos para mí como comprador. Voy a la planta verificadora, verifico y ya ese trámite por lo menos lo tengo cumplido. Ya sabemos que ese auto que dice en la documentación es ese auto y no otro. Exactamente. O un auto mellizo, porque nos expiden la como certificación. paso fundamental. Bueno, eso. Bueno, vamos ahora al tema de la inscripción. O sea, terminamos toda esta serie de trámites, queremos inscribirlo. ¿Por qué es tan importante hoy en día la inscripción y hacer la transferencia? Porque vemos que muchas veces la gente no inscribe los vehículos y se ha quedado tranquila pensando que con el contrato ese que usted refirió antes, hacen una asunción de responsabilidad civil por parte del comprador. Y bueno, yo tengo esta constancia de que me firmó, dice el vendedor, todos los problemas son del comprador. Pero en el registro sigo figurando yo, vendedor, titular registral, todavía como dueño de ese vehículo. ¿Cuáles son los problemas que se plantean en la sede judicial? Y se plantean los problemas por un tema, volviendo un poquito a la diferencia entre los inmuebles y los muebles, que es muy importante. Los inmuebles, que también son registrables, porque está el registro de la propiedad inmueble, por supuesto, se caracterizan por tener un sistema declarativo. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes hacen un contrato y el contrato es lo que tiene verdadero valor, y cuando se inscribe ese contrato en el registro no tiene ningún valor más que registrar que existe una escritura pública. Pero en el caso del automotor es distinto, es un sistema constitutivo. ¿Qué quiere decir esto? Como la palabra un poco lo dice, que constituye derecho, quiere decir que nace el derecho por la compra del automotor o por la permuta, recién a partir de que se inscribe, es decir, que se asienta en el registro, en el legajo del automotor, que, por ejemplo, yo le adquirí el automotor. La venta existe a partir de que se inscribe en el registro. Si no, la venta es como si no... Tanto frente a terceros como entre las partes. Como entre las partes. Como entre las partes también. No es de ningún valor el contrato que no está inscrito. Ahora, yendo a problemas que se pueden suscitar en esto, ¿por qué no nos ejemplifica un poco? Vamos a suponer que una persona le vende a otra, ¿no? Hicieron este boleto, este contrato que dicen que le transfiere la responsabilidad, que le transfiere todo lo atinente a la propiedad de ese vehículo, pero no se inscribió. ¿Qué pasa si se choca con ese vehículo hoy en día? Claro. Se produce un accidente, hay un problema, una demanda, el damnificado inicia una demanda. ¿Contra quién la inicia? Claro, bueno, como usted dijo recién, el titular registro, o sea, el dueño, es el que figura inscrito en el registro. Si yo quiero saber quién es el dueño de un auto, voy al registro del automotor, averiguo quién figura inscrito en le el dan registro, esa información. Y ese es el dueño. Por más que el dueño luego exhiba un, digamos, boleto de venta, como el que usted refería recién, el dueño, jurídicamente hablando, sigue siendo esa persona. Y el problema está en que para deslindar responsabilidad, esa persona debe conseguir transferir la inscripción que estaba a su nombre a nombre del nuevo adquirente. Esto es un tema que recién yo refería a las modificaciones sucesivas que tuvo el régimen del automotor, en el decreto ley 6582 del 58, justamente en el año 78, 80, no recuerdo bien, la ley 22.977 modificó un artículo muy importante del régimen del automotor, estableciendo que el titular, haciendo hincapié en que quien figura surge como titular registral sigue siendo el responsable frente a los terceros o frente a la sociedad, digamos así, por todos los daños que ese automotor puede ocasionar. Aunque supuestamente lo haya vendido, tenga un contrato. Aunque lo haya vendido, salvo que haga asentar en el registro que lo vendió, en forma, digamos, unilateral, es decir, sin requerir el consentimiento del comprador. Esto se llama denuncia de venta, cuando uno... Vamos al caso práctico, doctor. Primer caso, lo correcto, las dos personas venden, se apersonan en la seccional del registro, se termina con la inscripción, entonces ya el titular es aquel que ha sido inscrito el vehículo. Eso es lo ideal. Es lo ideal. La patología, no se inscribe. Yo confío en que usted es el comprador, lo va a inscribir, usted no lo inscribe nunca. Sí. Si usted no lo inscribe nunca y yo soy el titular registral, yo sigo siendo el responsable, aunque usted choque y
provoque un daño inmenso, me van a demandar a mí. Eso es gravísimo, claro. Es gravísimo. Ahora, lo que usted está diciendo, a ver si yo lo interpreto bien, doctor, perdóneme que recapitule un poco, Sí, sí. es que yo, vendedor, tengo la posibilidad de denunciar al registro: señor, yo ya vendí este vehículo, con lo cual ya deslindo responsabilidades. ¿Es correcto esto? Es exactamente así. Quiere decir que aunque digamos, pues en la práctica se entiende que usted sigue siendo el titular registral, pero la responsabilidad por los daños que puede ocasionar el vehículo ya no le corresponde, no se le pueden imputar más a usted. La imputación se va a realizar contra la persona que figura como denunciada de venta, por lo menos si usted acredita en el juicio que se pueda llegar a realizar que se vendió el automotor a nombre de esa persona. Claro, hay que denunciar. O sea, en el caso de que las dos personas, comprador y vendedor, no puedan apersonarse al registro, el vendedor no lo encuentra más al comprador, tiene que enseguida denunciar al registro: señores, ojo que este auto yo ya lo vendí. Una reflexión respecto a la compra en concesionarias. ¿Qué le tengo que pedir a las concesionarias? Que uno está un poco cautivo en la compra de un vehículo nuevo. En un vehículo nuevo quizás es un poco más sencillo el trámite, porque se puede realizar, el interesado puede realizar de forma directa la inscripción. Como es una inscripción inicial, se puede realizar en forma personal, o sea que se completa con un formulario registral y la concesionaria debe tener el título expedido por la fábrica y verifica la propia concesionaria. Lo que explicamos hoy como verificación física lo hace la concesionaria. Ahora una pregunta, doctor. Vamos a suponer esas ventas en cadena. A le vende a B, B le vende a C, C le vende a D. El día de mañana me viene, yo soy A, soy el primer titular registral, el que sigue siendo titular frente al registro. Y viene un señor que ha sido el último en esa cadena en comprar el vehículo que yo vendí hace años y me dice: me lo escribe a mi nombre, y me demuestra que él se lo compró, a su vez se lo compró a otro y a su vez se lo compró al que yo se lo había vendido. Sí. ¿Se lo puede escribir directamente a nombre de él? Puede hacerlo. ¿Es conveniente? No sería conveniente hacerlo, o salvo que uno conozca bien la cadena, o sea, que sepa que no hay ningún problema en el medio entre los covendedores, digamos, claro, entre los sucesivos vendedores. Claro, no es conveniente entonces. Es riesgoso, puede ser riesgoso. Puede ser riesgoso. Hubo problemas porque a lo mejor alguna de las personas que está en esa cadena pudo haber tenido un incumplimiento contractual con respecto al auto. O sea, a lo mejor quizás entregó el auto a cambio de algún contrato, a lo mejor a cambio de la realización de una obra, que resulta que no se cumplió esa obra. Y cuando él se quiere oponer, ¿no es cierto?, a la inscripción, se encuentra con que el automotor ya se inscribió a nombre de la persona a la cual fue para él un incumplidor, o sea, el que le sigue en la cadena de venta. Y no puede hacer no puede hacer otra cosa que demandar al titular registral por haber transferido sin su consentimiento la propiedad del auto. Queda siempre a la instancia del juicio, entonces. Puede quedar. Si yo hace años, en esto no hay prescripción. No hay prescripción. O sea, si yo sigo siendo titular registral en un auto que vendí hace 10 años, o hace 5 años, me conviene. Pero ¿y si desapareció el comprador? No lo encuentro, no tengo el domicilio. Bueno, si desapareció el comprador, puedo llegar a hacer tiene que hacer un juicio de transferencia del automotor contra ese comprador. Contra ese comprador. Un juicio. A menos que asentando, como decíamos recién, en el registro la operación, o sea, denunciando la venta, yo ya quedo deslindado de responsabilidad. Claro, pero ¿tengo un plazo para hacer esa denuncia? Hay un plazo que la ley exige, que faculta. Luego de 10 días, de transcurrido 10 días, el vendedor puede realizar, o sea, el titular registral puede hacer la denuncia de venta. Claro. ¿Plazo tope? No hay un plazo tope. No existe. Bueno, tiene que ser entonces, es correcto que aclaremos esto, lo recuerdo de haberlo leído de su libro, no porque yo lo supiera antes. Tiene que ser antes esa denuncia de que se produzca el accidente, porque si es después soy responsable yo como titular registral. Por supuesto. Si lo hago antes, ya he deslindado de responsabilidad, antes de que el otro, el comprador, haya chocado y haya producido un daño. Bueno, nos quedan tantos temas, el tema de los autos mellizos, cantidad de temas, doctor, pero creo que se nos acabó el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, no
les quiero decir simplemente que hemos cumplido un año al aire. Agradecerles a ustedes por continuar ahí, por apoyarnos. Les quiero decir también que es muy importante para nosotros que se comuniquen, ya sea por carta o con los llamados. Si nos llaman es el alimento nuestro para seguir en esta tarea. Así que a todos aquellos que nos están llamando, gracias. Y a todos aquellos que ven el programa y tienen la duda de hacerlo, bueno, yo les pido por favor que críticas, apoyos, comentarios, no se pueden hacer preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas que ustedes formulan cuando el programa está al aire, yo no las puedo realizar al invitado. Quiero hacer esa aclaración, simplemente porque la gente a veces tiene dudas a este respecto y me hace muchas preguntas que me siento impotente porque las escucho después, me sirven para otra oportunidad. De todas formas, pueden servir para otra oportunidad nada más. Bueno, con las motos nada más, doctor, me acordé ahora. Sí. ¿Hay un registro para las motos? Sí, se llaman registro de motovehículos. De motovehículos, Sí, sí. También es el mismo sistema. ¿Hay que escribir o escribir? Sí, sí. Pasó a ser una cosa registrable también. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Editorial El Derecho. La solidez de una empresa al servicio del profesional. Fundación Colegio de la Capital Federal. Mercedes-Benz Argentina. Centro Médico Santa Fe. Una saludable elección. Restaurante de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Editorial Astrea. Lavalle 1208. Teléfono 382-4203. Carrera de abogacía en la Universidad Argentina de la Empresa.